Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante, pero primero quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Ya tenemos más de 3 millones de visualizaciones con más de 23.600 suscriptores, siendo uno de los canales con el engagement más interactivo en la plataforma de YouTube, de programas de panel, de contenido de panel. Pero ahora estamos haciendo una edición llamada Dímelo por WhatsApp, donde nosotros contactamos personalidades de alto nivel nacional e internacional y todo el espectro político también nacional e internacional. Recuerden que nosotros estamos en el canal 26 de Claro Altiz y 22 de Aster a las 10 de la mañana. Ese es el canal oficial. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Leocenis García, líder opositor en Venezuela, presidente del partido Pro Ciudadano y era editor del grupo Sexto Poder. Leocenis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, un gran abrazo, saludos a República Dominicana. Muchas gracias, saludo a esa gente bella de Venezuela. Y empezando por lo de Venezuela, Leocenis, ¿cómo es la Venezuela hoy en día, según su percepción? Bueno, Venezuela no existe. Venezuela era la Suiza de América Latina, la promesa del continente americano, y hoy ha sido convertida en la Zimbabue del continente. Venezuela hoy ha sido arrasada. Cualquiera que hubiese conocido a Venezuela en los años 80 y 90 o a principios del año 2000 y ve lo que hoy está pasando en Venezuela, se da cuenta que son dos países. Este es un país sin infraestructura, un país sin electricidad, sin agua, sin servicios básicos, un país que es el reflejo de lo que puede hacer ese sistema perverso, retrasado, que es el sistema socialista. El sistema socialista que pretende hacer el bien con el dinero ajeno, y la única forma de hacer el bien con el dinero ajeno es robando, siempre termina destruyendo economías prósperas como la de Venezuela. Venezuela era un país que facturaba 150.000 millones de dólares anuales producto de la factura petrolera, sí, que le quedaban grandes ingresos para el gasto público y producía 3.3 millones de barriles de petróleo, y hoy ni siquiera produce 600.000 barriles de petróleo. Nosotros conocemos de usted que usted es un hombre muy valiente, el cual usted ha sido encarcelado 9 veces por los órganos del Estado de Venezuela y aún así sigue en pie dando la batalla para recuperar la democracia de su país con su propuesta que es liberal y propone el respeto a la propiedad privada. Ahora la pregunta va por lo siguiente: según entiendo, ¿usted sería una de las salidas electorales de Venezuela? Nosotros estamos trabajando en Venezuela para que quienes pueden decidir en unas elecciones libres decidan por nuestro proyecto. Sí. Venezuela tiene 80% de su población que pertenecen a los sectores de Y, a los sectores pobres. Esos sectores han estado desasistidos, en algún momento estuvieron enamorados de la figura del presidente Hugo Chávez, un militar que dio un golpe militar en Venezuela, sí, y que prometió una revolución que no fue tal, que terminó destruyendo el país. Esos sectores, nosotros tenemos un enorme trabajo con ellos, nosotros tenemos una gran vinculación a los más pobres de Venezuela, y nosotros estamos trabajando de manera distinta a como ha venido trabajando un sector de la oposición que también aspira al poder en Venezuela. Hay algunos que creen que en Venezuela se puede derrotar el régimen de Nicolás Maduro a través de un golpe militar, de una invasión foránea, y hay quienes creemos que lo único que hay que invadir es el corazón del pueblo, que lo único que hay que enamorar al pueblo para que el pueblo masivamente vote en unas elecciones y derrote a Maduro. Y ese es el proyecto. En el momento que haya elecciones libres e independientes en Venezuela, Pro Ciudadanos va a presentar una cara que es la mía, para que los venezolanos puedan decidir por una generación. Yo tengo 39 años, pertenezco a una generación que no es responsable del desastre en la que han sumido este país, sino responsable de los sueños que quiere para que Venezuela sea transformada. Y nosotros estamos haciendo un enorme trabajo para ser la alternativa política de poder en Venezuela. Leocenis, ¿y usted no teme
ser de nuevo encarcelado o en algún momento teme por su vida? Porque usted ha llevado una bandera de lucha muy constante en Venezuela. Nosotros hemos visto los reportes internacionales y lo hemos visto que muchas personas se identifican con usted. Bueno, mira, nosotros hemos sufrido mucho. Yo, como tú lo dijiste al principio, era el editor del grupo Sexto Poder, un grupo de medios en Venezuela que fue expropiado por el régimen de Maduro. En la casa de mi casa fue expropiada por el gobierno de Venezuela y fue entregada a un sacerdote chavista vinculado a la Revolución Bolivariana, que es el confesor personal del presidente Nicolás Maduro. Nosotros, varios de nuestros militantes incluso han sido encarcelados por caminar los barrios en Venezuela. Por supuesto que hay riesgo, pero yo pienso que el que se mete en la comunicación social, que esto es profesión, y el que se mete en la vida política, tiene que saber que esos son dos ejercicios que tienen el riesgo incluso de la propia vida y la propia integridad. La gente no sigue a líderes con miedo, la gente sigue a aquellos líderes que son capaces de arriesgar por sus ideas y que son capaces de inspirar a otros. De manera que nosotros sabemos que esto es un gobierno represor, que es un gobierno que no respeta los derechos humanos, que es un gobierno que no cree ni en la reconciliación ni en el debate de las ideas. Pero nosotros, más que ocupados en el gobierno, estamos ocupados en conquistar el corazón del pueblo venezolano para que en unas elecciones libres e independientes nos lleve al poder. ¿Cómo se puede hablar de garantías cuando millones de venezolanos han manifestado de confianza en el Consejo Electoral? Bueno, mira, como millones de polacos manifestaron desconfianza en el sistema electoral polaco en 1989, cuando se dieron las elecciones semidemocráticas legislativas que lideró Lech Wałęsa, como millones de españoles le temían al proceso electoral que nació después de la dictadura franquista, con el auspicio del presidente Adolfo Suárez, como los argentinos y los chilenos le temían a los sistemas electorales que habían sido creados por Galtieri y Videla, por el propio Pinochet. Las dictaduras, y en Venezuela vivimos un proceso totalitario, nunca van a tener consejos nacionales electorales confiables. Pero lo que le toca a la sociedad civil y a los políticos es organizarse, despertar una enorme rebelión civil, donde la gente sea la custodia del voto y la garante de que lo que ejerce en las urnas electorales va a ser respetado. Así que nosotros, más que preocupados por el fraude del gobierno, estamos preocupados en organizar a la gente para combatir el fraude del gobierno, y vamos a vencer como vencieron todos, porque la historia se repite. Hay algunos que quieren negar la historia, pero la historia no se puede negar. La única utilidad que tiene la historia es enseñarnos de qué manera se pueden hacer las cosas. Y procesos como el que está viviendo Venezuela salieron adelante cuando la gente se organizó, venció el miedo y pudo hacer retroceder a los procesos totalitarios. Leoceni, realmente su propuesta e intenciones, ¿cuáles son para edificar a ese grupo venezolano también que sigue esta plataforma? Bueno, mira, nosotros tenemos un plan. Venezuela necesita muchísimas cosas. Primero, necesita reconciliación política. Necesita entender que este país de todos, tenemos que hacerlo todo, incluso aquellos que simpatizan o simpatizaron por Chávez en su momento, aunque hoy son minoría, pero que ellos también tienen que estar al día siguiente. Yo soy un líder que respeta eso, que defiende eso, y por eso soy quizás el único líder que en Venezuela puede ir a las zonas populares de mi país. Además de eso, defiendo una vía sostenible en el tiempo, que es la vía de un plan liberal en lo económico que permita confianza para que Venezuela tenga inversión, para que Venezuela genere empleo, para que Venezuela genere riqueza y para que Venezuela vuelva a ocupar el puesto que le corresponde en América Latina por los recursos naturales que tiene, que es un puesto de vanguardia, de inspiración para los otros. Entonces nuestro proyecto es un proyecto de transformación del país muy claro, que busca que la gente lo vote en unas elecciones presidenciales. ¿Qué está buscando Leoceni García en Venezuela? Ser el presidente de la transformación del país, de una nueva revolución, de una nueva renovación del país, que permita que Venezuela entre definitivamente al siglo XXI, porque Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro no entró al siglo XXI. Venezuela se quedó rezagada en lo peor del siglo XIX. Wow. ¿Hay Asamblea Nacional actualmente? Yo creo que la Asamblea Nacional fue abandonada por los políticos
que sustituyeron las ideas por las balas y las pistolas. Un sector de la oposición traicionó a la gente que los había elegido y abandonaron el Congreso. Hoy en Venezuela no hay Asamblea Nacional. Hay una Asamblea Nacional que se reúne en el Palacio Legislativo y hay otra Asamblea Nacional que se reúne en las calles. Y la verdad que ha sido convocado un proceso electoral que está convocado por la Constitución vigente en Venezuela, la Constitución del 99, que es una oportunidad para que demostremos que somos mayoría y que hoy el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que esas elecciones son el 6 de diciembre. A pesar de todo eso que usted ha dicho, ¿usted confía o tiene un pequeño voto de confianza hacia la Asamblea Nacional? Pero es que yo creo que la Asamblea Nacional hoy está imposibilitada de resolver la crisis, porque la manera como se manejaron las cosas de la Asamblea Nacional profundizaron la crisis. Yo lo que tengo confianza es en el pueblo venezolano, en su capacidad de organizarse y en la capacidad de salir masivamente a humillar al régimen de Maduro y derrotarlo en unas elecciones legislativas que permitan demostrar que Maduro es minoría y permitan abrir un pacto político con el chavismo, que permita una enmienda constitucional o un acuerdo con garantías que define o bien en unas nuevas elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela o un referéndum revocatorio que saque a Maduro del poder. ¿Ha tenido usted reuniones con funcionarios de los Estados Unidos o de la OEA u otros organismos internacionales? ¿Y a qué se deben si la ha tenido y en qué benefician a Venezuela? Mira, Venezuela no puede ser reconstruida sin la ayuda internacional. Los políticos en Venezuela tenemos que decirle al país de qué lado queremos estar, si queremos estar del lado de Zimbabue, de Cuba, de Rusia, o si queremos estar del lado de países como Estados Unidos. Yo no tengo problemas de decir que desde el punto de vista económico, el modelo que yo quiero para mi país es el modelo de Estados Unidos. Yo quiero que cada vez que la gente venga a Venezuela sepa que hay un líder que quiere para esta sociedad el orden económico que tiene Estados Unidos. Yo sí me he reunido con funcionarios de Estados Unidos de muy alto nivel, con el asesor del presidente Trump para América Latina, Mauricio Claver Carone, con Helio Abram del Departamento de Estado, he estado en el Congreso, en la Casa Blanca, con el secretario general de la OEA. Nosotros tenemos una relación muy fluida, sostenida y seria con, digamos, los principales centros de poder de Washington. ¿De qué beneficia eso al país? Bueno, que tienen un líder que defiende los valores de la libertad, de la democracia, de la libertad económica, y que cree que en el momento que tengamos que reconstruir a Venezuela, Estados Unidos va a ser un gran aliado económico para reconstruir nuestra nación. Y esos líderes de peso de Estados Unidos o esas personas influyentes de Estados Unidos entienden que usted en este momento, en la actualidad, es la vía, porque ya hemos visto otros líderes de Venezuela que han salido, pero no han corrido con suerte para llegar a la primera magistratura. Yo no sé, lo que yo sé es que en Washington no reciben a tontos. Sí, eso yo creo sí. Que algo deben ver. Sí, eso sí, eso sí. Eso sí. ¿Y cómo ve el país en estos momentos? Porque ahí es un punto que yo quiero ver. En materia de salud, ya que está este problema que se ha replicado por el mundo como un efecto dominó, que tiene un efecto de contagio masivo e instantáneo, que es el COVID. ¿Cómo se está manejando esa parte allá? Bueno, mira, yo acabo de venir, antes de hablar contigo, yo estaba hoy en los hospitales de Caracas. Yo, más que un dirigente político, soy un líder. Para mí la política es el servicio. Yo estoy todos los días en los barrios, vinculado a los problemas de la gente. Sí. Estoy en los hospitales. Hoy he estado en los hospitales llevando comida a los enfermos. Y lo que yo veo es, bueno, Venezuela tiene un sistema de salud precario en el suelo. Venezuela ha tenido unos ingresos petroleros que no se han reflejado en dos sectores que son prioritarios para la gente, que son la salud y la educación. Venezuela no tiene ni un sistema hospitalario, ni tiene una población bien alimentada para enfrentarse al COVID-19. En Venezuela está habiendo un repunte de la enfermedad y yo lo veo con mucha preocupación. Nuestro pueblo toma las medidas, pero esto es un pueblo donde la gente gana menos de $1 y una mascarilla le cuesta 3. Es una enorme tragedia. Venezuela lo que necesita es un cambio político urgente para poder atender los diversos problemas, que no solamente es el COVID,
cualquier problema. En Venezuela han vuelto enfermedades que fueron erradicadas en los años 80, pero yo pudiese aquí quejarme, decir, hablar de una situación que ustedes conocen mejor que yo. Venezuela no está preparada ni para el COVID, ni para ninguna otra pandemia, ninguna otra enfermedad, porque tenemos un sistema de salud realmente en el suelo, y por eso Venezuela no necesita más tiempo de habladera, de retórica. Venezuela necesita un cambio urgente de gobierno, y para eso nosotros estamos trabajando en Venezuela. Alguna de las potencias ya en desarrollo que se han visto, que dieron incluso su voto a favor del gobierno de Venezuela, como es el caso de Rusia, de China, también se cita Turquía, Cuba, entre otros. Esa potencia no han aportado en este momento crucial que vive el pueblo venezolano. Mira, yo no creo que te voy a ser muy franco, creo que Rusia no tiene ninguna intención de ayudar a Venezuela, al pueblo de Venezuela. Tiene la intención de ayudar a los capos que manejan y tienen secuestrado el gobierno en Venezuela. Como otros países como Irán, que solamente Rusia, que tienen intereses económicos en Venezuela. Creo que Estados Unidos hay diversos sectores, no solamente del gobierno, sino que tienen que ver con los derechos humanos y con los derechos políticos y económicos, que tienen interés en que Venezuela vuelva a la libertad, y que han entregado fondos que han sido entregados al gobierno interino de Venezuela, que presidía Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional. Y como se sabe internacionalmente, el gobierno de Guaidó terminó siendo un gobierno que terminó en la corrupción, muchos de esos dineros se dilapidaron, y esa ayuda generosa que ha habido para el pueblo venezolano no ha llegado. Ahora el pueblo venezolano necesita una ayuda, y esa ayuda ojalá que la comunidad internacional, los aliados de la libertad, la comprendan. Necesitamos formar miles y miles de testigos electorales en Venezuela. Necesitamos apoyarlos, necesitamos adiestrarlos, necesitamos darle confianza, necesitamos respaldarlo para que el día de las elecciones defiendan las elecciones y empiece la crisis política que saque a Maduro del poder. Y usted, como líder político, el empresariado venezolano, el que no está de acuerdo con lo que está pasando en la actualidad llevada por el gobierno, ¿le apoya o se ha reunido con usted también porque usted sabe que todos los proyectos políticos se necesita de gente, pero se necesita el factor económico? Nosotros en Venezuela hacemos muchas cosas sociales, y tú tienes dos formas de hacer cosas sociales: o te dan el dinero el narcotráfico o te lo dan los privados. En nuestro caso nos lo dan los privados. Hay mucha gente que nosotros no decimos quién, porque en Venezuela se persigue al sector privado que apoya un cambio político en Venezuela. Nosotros tenemos mucha esperanza del sector privado. El sector privado cree en nuestro plan económico, que es abiertamente liberal, que defiende la propiedad privada, la libre empresa. Ellos saben que yo soy un aliado de la empresa privada, que soy un aliado de las libertades económicas, de la economía de libre mercado, y hay muchísimos empresarios en Venezuela que apuestan al proyecto de ProCiudadanos y Leoceni García. Yo nunca digo su nombre porque serían perseguidos en Venezuela, pero son empresarios que están en contra del sistema socialista que ha destruido Venezuela. Leoceni, ya en estos tiempos hemos visto diversos cambios en el mundo. Vimos un ejemplo, un Emmanuel Macron, vemos un Luigi Di Maio que se está posicionando en Italia junto a Alessandra Mussolini, vimos un Nayib Bukele que rompió un bipartidismo de más de 20 años en El Salvador. ¿Será Leoceni García el outsider que llegará a la primera magistratura en Venezuela? Yo lo que te puedo decir es que entiendo muy bien cuáles son los liderazgos que están llegando al poder en América Latina y en las partes del mundo. Sí. Los liderazgos que están cambiando el mundo no son liderazgos de marketing político, de estrategia política, de políticos que se remangan la camisa, que se visten de blanco. La gente está buscando sinceridad, franqueza, transparencia. Quiere saber qué piensan realmente sus líderes y qué van a hacer. Nosotros le estamos proponiendo a la gente una revolución ciudadana. Le estamos diciendo que queremos hacer una transformación del país y tenemos un proyecto y un plan. Les decimos exactamente cuánto va a ser el periodo de shock económico que vamos a vivir. Les decimos exactamente qué vamos a hacer para apoyar a los más vulnerables.
Y por eso nosotros cada vez contamos con más apoyo en Venezuela, sobre todo en los sectores populares más humildes, porque están buscando un liderazgo que cambie el país. Y mientras algunos están ocupados de dar entrevistas, yo no soy muy amigo del tema de las entrevistas y estos temas, sí, de hablar y hablar, nosotros estamos más ocupados de servir al pueblo, porque la gente está harta de que le hablen, la gente está ávida de que le escuchen, porque las grandes soluciones están en el propio pueblo. ¿Y usted no ha capitalizado el factor el fenómeno de las redes sociales para hacer llegar todo eso? ¿O los medios de comunicación se hacen eco en su gran mayoría o se ven intimidados? Porque ya vimos el caso de Miguel Otero, que presidente del Editorial Nacional, que ha tenido muchos problemas ya. Mira, en Venezuela hay dos países. Un país que está en las redes sociales y un país verdadero que está en los barrios de Venezuela. Yo estoy muy atento a lo que pasa en los barrios, en las favelas, en los más pobres. Creo, nosotros mantenemos un contacto directo a través de mis cuentas Leocenis Oficial en Twitter y Leocenis Oficial en Instagram. Allí le vamos comunicando a la gente todo lo que vamos haciendo. Pero las redes sociales en Venezuela no ponen presidente ni van a poner el próximo presidente de Venezuela. El próximo presidente de Venezuela lo van a poner los que más sufren, que no tienen teléfonos inteligentes y no tienen redes sociales, porque en Venezuela de cada 10 venezolanos, aproximadamente 6 no tienen teléfonos inteligentes. Es decir, solamente un 40%. Sí, porque una persona en Venezuela no gana más de $10. Y un teléfono inteligente en Venezuela cuesta entre 150 y $200. Es decir, tendrían que trabajar todo un año para comprar un teléfono inteligente. Estas son las realidades que no se saben en el mundo. Cuando la gente habla por las redes sociales, creen que le están hablando al pueblo de Venezuela, y no le están hablando al pueblo de Venezuela. Le están hablando a venezolanos en el exilio, le están hablando a la clase media venezolana, que no representa ni el 15%. Pero los barrios de Venezuela, el 80% del país está como estuvo Cuba durante el gobierno de los Castro, invisibilizada, sin contacto con la realidad, porque sencillamente la pobreza no les permite ni comprar un teléfono inteligente. Pero lo que usted ha revelado es muy fuerte, porque aún en países pobres de la región, por lo menos el factor tecnológico, el acceso a la tecnología y a los celulares es algo común. Pero entonces en Venezuela, por lo que usted en Venezuela se usa una frase para determinar la clase de teléfonos que usa la gente común. En los barrios la gente dice: tengo mi potecito. Mi potecito son teléfonos que tienen chip, pero que no tienen WhatsApp, Instagram, solamente sirven para mensajes de texto y para comunicarse, porque son teléfonos básicos, muy baratos, que es lo que puede acceder la población normal. Entonces, ¿cómo tú puedes querer llegar a la presidencia en Venezuela hablando por Twitter, Instagram y Facebook? Jamás vas a llegar. Y ese ha sido el error de la oposición durante años al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ahora que usted toca también el tema de la oposición, hay una frase de Nicolás Maquiavelo que dice: divides y vencerás. No hay un acercamiento de unión, un ejemplo para llevarlo usted como líder, pero varias partes de la oposición que están fragmentadas no se pueden unificar en torno a su figura y hacer un bloque sólido. Nadie puede parar una masa humana, y llegado el momento, el país obligará a los partidos a alinearse en torno a la figura que ellos han elegido. Y en Venezuela nosotros seguimos trabajando para convertirnos en la opción de los más pobres, y será el pueblo de Venezuela el que obligará a todos los partidos de oposición a tomar una decisión en su momento para apoyar un líder único que sea el candidato de la oposición frente al régimen de Nicolás Maduro. Pues muchas gracias, Leocenis García, por brindarnos su tiempo. Esta plataforma democrática está abierta. Cada vez que quiera exponer sus ideas, aquí cuenta con nosotros. Muchas gracias y un saludo a República Dominicana y a los dominicanos. Muchas gracias y suerte con esa nueva carrera política, y esperamos que tenga éxito por un bien de Venezuela. Muchas gracias. Gran abrazo. Muchas gracias. Hemos conversado con Leocenis García, líder opositor de Venezuela, presidente del Partido Pro Ciudadano,
Él ya puso sus ideas aquí. Ustedes han visto ya cuál es la intención de él. Él no da entrevista. Él no da entrevista. Gracias a Dios fue una entrevista exclusiva. Primera vez en República Dominicana para Visión RDN. Vean ese líder opositor que puede ser presidente de Venezuela. Han visto todos los análisis que he hecho. Siempre cuando aquí se ignoraba a Nayib Bukele, Ariel Lara fue el primero en el país de hablar de Nayib Bukele, del potencial que tenía desde cuando era alcalde y el presidente. Hablé aquí de Emmanuel Macron cuando todo el mundo era opositor a Macron. Ahí Macron es presidente de Francia. Pero también cuando Donald Trump aspira a la Casa Blanca, yo dije Donald Trump. No es que yo tenga una bola de cristal, es que hago los análisis correspondientes. Y veo en Leoceni García que si sigue haciendo ese trabajo, pueden ver que va a desplazar ya figuras de la oposición como Guaidó y todo eso. Y se va a posicionar número 1. Si sigue así. Y puede llegar a la primera magistratura. Recuerden que en las elecciones internas del Partido Demócrata mencionaba 2 y se cayó 1 y uno de los que mencioné ganó. Decía Elizabeth Warren, aunque había un Bernie Sanders que estaba muy fuerte, y dije Biden. ¿Quién es el candidato presidencial? Biden. Entonces, señores, yo quiero que ustedes se suscriban aquí al Natural de Visión RDN y como siempre les digo, hasta la próxima.